Bienvenidos. Esto es Los Luchos en términos legales. Lucho Francia, quien está aquí acompañándome en el programa a partir del día de hoy, y este servidor desarrollaremos este podcast puesto al servicio de toda la ciudadanía, no solamente de la comunidad jurídica, sino también de los ciudadanos que, sin necesidad de haberse formado en el ámbito jurídico, sin embargo, se ven involucrados cotidianamente, no solamente por las noticias políticas que han terminado judicializando lo que debería pertenecer al sector de la política, y donde las confusiones por el uso de términos y por una manifiesta forma especial de manosear las leyes y la interpretación de las mismas, termina arrastrando a la comunidad en general en un fango bastante lodoso. Nuestra misión aquí será entonces, a partir del día de hoy, analizar todo este intríngulis, ingresar al fango, convertirnos en una suerte de trabajadores de lodo para poder limpiar la suciedad que pueda involucrar todos estos conceptos que deben aparecer limpios y con un lenguaje bastante claro para que la ciudadanía pueda entender. Así que va a ser una temporada bastante interesante, conforme se nos ha antojado ya a mi partner, querido amigo y además colega. Lucho, bienvenido a este podcast. Hola Lucho, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estamos empezando esta nueva etapa. Sí, es interesante el formato que hemos escogido, porque la idea es justamente dar un poco de claridad a la ciudadanía, que a veces utilizando el lenguaje que se escucha en las redes o en la propia televisión, la radio, obviamente genera mucha confusión, y esa confusión a veces obviamente también crea un clima de inseguridad, ¿no? O sea, no se sabe exactamente si ese concepto es o no, identifica a tal hecho o no. Y ahora, donde, como tú perfectamente has mencionado, de que hay un tema de judicialización de la política, peor aún, ¿no? Cada uno tiene su corazoncito, pues, y interpreta las normas como les venga en gana. Sí, lamentablemente vamos a tener que convertirnos en una suerte de gasfiteros, que vamos a tener que meter las manos, las nuestras, por supuesto, a los desagües que se han generado a partir de del manoseo, repito, de la ley y de la interpretación, propiciada fundamentalmente por periodistas que son ignorantes en la materia jurídica, pero sin embargo se meten a hablar de temas que no conocen, o en otros casos, peor aún, de personajes que, no siendo periodistas, sin embargo asumen la condición de comunicadores sociales y que finalmente terminan pues, sirviendo simplemente a intereses políticos. Y ese no es nuestro interés. Nuestro interés es hacer brillar el derecho frente a este tipo de manoseos, ¿no? Así que entonces eso es lo que vamos a tener aquí en el programa. Esa va a ser nuestra misión, ese va a ser nuestro objetivo. Bueno, vamos a comenzar entonces el programa, y con mucho gusto y agrado voy a presentar a un prestigioso abogado, especialista en materia de derecho penal, alumno de la Universidad de San Marcos y además uno de los más destacados discípulos de quien fuera el padre del derecho penal en el Perú. Me estoy refiriendo al gran maestro Raúl Peña Cabrera. Aquí con nosotros, así como Lucho, que también es su discípulo, también nuestro invitado el día de hoy, el doctor Víctor de la Cruz. Víctor, bienvenido al podcast. Muchas gracias, doctor Pacheco, doctor Francia, por esta invitación. Y bueno, acá ya no para colaborar, para aclarar algunos puntos jurídicos, para educar, de repente, ahora, como usted bien lo dice, no solamente en el aspecto de los que son conocedores del derecho, sino también a la población, sobre todo con la coyuntura en que vivimos. Sí, en estos últimos días, después de haber vivido una bastante desazonada respuesta de las instituciones que conforman el sistema electoral, lamentablemente, una vez más,
se ha entremezclado el uso de la ley respecto de actividades de naturaleza estrictamente política, ¿no? Y entonces en ese escenario, a la población como que no le queda claro todavía. Algunos dicen que sí, pero incluso llegan a tener sus dudas si lo que se ha vivido a partir del 12 de abril en adelante ha sido un fraude o una mera negligencia de carácter administrativo, o si hay de las dos cosas. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Evidentemente, nosotros que conocemos el derecho, se trata de que evidentemente todo esto es una parafernalia que tiene ribetes delictivos, para mí. No están, o están perdiendo de vista lo establecido en el Código Penal, los delitos contra la voluntad popular, es taxativo. Y ahí se sancionan las conductas de la planificación delictiva para alterar el resultado, que tiene que ver con el iter criminis. Eso, yo quisiera que nos detengamos un poquito y que le expliques a nuestros televidentes, que no todos son abogados y que nos están escuchando y viendo. ¿Qué cosa es el iter criminis? Bien, el iter criminis es la planificación del delito. O sea, se pueden poner de acuerdo una persona o un grupo de personas para lograr un objetivo. Obviamente este objetivo tiene que ver con la planificación en principio. Desde el momento en que tú en tu mente vas ideando cómo hacerlo, hasta pasar a los actos ya materiales. Correcto. O sea, aquí hipotéticamente, y quiero aterrizar en lo que estamos viviendo, debe haber alguna mente que se reunió con otra persona y le dijo, bueno, nosotros estamos mal según las encuestas. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos algo. No sabemos los detalles, pero eso va a aparecer. Dios nos ilumina para que lleguemos a la verdad. Y eso va a salir en su momento. Porque Dios es peruano, además. Así es. Entonces, esto se va a determinar en algún momento de qué personas fue que planificaron todo esto, porque a todas luces que aquí ha habido una planificación en tiempo, en personas, en coordinaciones, y ahí entra la etapa de la ideación. Después uno utiliza los medios. ¿A quién utilizo para determinada cosa? Por ejemplo, los que están digitando los resultados. O quienes van a ser los coordinadores en las zonas, en las provincias, que van a revisar las votaciones, o sea, cómo alteramos ese resultado. Y todo eso está en el Código Penal. Entonces, el iter criminis precisamente es la ideación, la planificación, hasta el inicio de la ejecución y la consumación. Y está en trámite todavía, sí, porque le faltan llegar a las últimas actas que van a procesar. Que están observadas, ¿no? Correcto. Ahora, te pregunto, para continuar en este marco del iter criminis. El iter criminis en el campo teórico tiene dos fases, ¿no? Una fase interna, es decir, cuando solamente pensamos, ¿no? Yo quiero matar a tal persona, ¿no? Pues el hecho de solamente pensar, eso no constituye delito en sí mismo. El problema es cuando esa ideación, que es de la llamada fase interna, empieza a materializarse a través de unos actos preparatorios. Es decir, ya no solamente estoy pensando en matar a Juan, sino que busco el arma, empiezo a hacerle un reglaje, seguimiento. Esto es a lo que se llama ya el inicio de la segunda fase, que es la fase externa. Sí. Esa fase externa tiene dos etapas. Una, la de los actos preparatorios, y dos, la de la perpetración y consumación en sí misma del delito. Entonces yo quisiera que en esta fase externa, y esto sí ya es sancionable desde los actos preparatorios, o sea, el hecho de comprar yo la pistola para ir a matar, eso ya es sancionable. Entonces yo quisiera que eso lo aterrices, lo lleves al campo de lo que me acabas de decir. ¿En qué fase de la fase externa nos encontramos? Ya se dieron los actos preparatorios, todavía continúan los actos preparatorios, estamos en una tentativa, estamos en una perpetración no consumada. ¿Cómo evalúas jurídicamente este asunto? Ya se iniciaron los actos de ejecución del delito. Hay casos específicos donde ya se consumaron. Por ejemplo, el hecho de haber alterado las actas en las mesas de sufragio, que son ya de Vox Populi. Pero el tema todavía sigue, porque hay diferentes escenarios, ¿no? El tema que se está llevando a cabo en la OMPE. O sea, es un escándalo de ribetes totalmente criminales que hasta la fecha los resultados no se den. ¿Y por qué no se dan? Precisamente porque eso fue planificado. Entonces, al momento que ingresan la data
de esas actas que posiblemente hayan sido alteradas y que los digitadores posiblemente también estén digitando, en vez de digitar 100, digiten 20 para un determinado candidato, le están restando votos. Lo cual presupone que ellos ya tienen la orden de que sea así. Obvio, claro. Entonces, por eso que esto ha sido planificado, en opinión mía. Eso es a todas ¿Cuánto luces. tiempo debe haber durado esta planificación? Bueno, yo creo que desde el momento en que se enteraron de que algunos candidatos no iban a tener el resultado esperado. Por ejemplo, ¿Hablando de 3, 4 meses? Posiblemente, es posiblemente que sea así. ¿Pero por qué? Porque, por decirte, ¿no? Tú ves que en las encuestas un candidato que está cuarto o quinto no va a llegar y de pronto pues te desesperas y empiezas a realizar actos. Ya por eso mismo el procurador del Jurado Nacional de Elecciones ya tomó la primera acción, ¿no? Claro, falta complementar. Hay denuncias que han ido ingresando y hay denuncias que van a ingresar todavía. Es más, el hecho de que al jefe de la OMPE, que la verdad que ha hecho pasar un momento desagradable, por decirlo menos, a todos los peruanos, o sea, nos ha dejado intranquilos, tanto a los de derecha como de la izquierda, porque las personas que fueron a las 7 de la mañana a instalar la mesa no estuvieron, cuanto los que llegaron a las 8 para votar, que han sido de centro, de izquierda o de derecha, igual han pasado un mal momento, pero ese momento ha sido planificado, ese momento de retrasar la apertura de mesas, que no se instalaron hasta las 12, ampliar hasta las 2 de la tarde y abrirlas después de las 2 de la tarde, todo eso ha sido planificado. Ahora, eso no puede ser negligencia únicamente, ¿no? Porque se ha demostrado en algunos casos, por ejemplo, en el colegio Recoleta, si no me falla la memoria, que el material de votación llegó a las 4 de la mañana del día domingo 12, pero sin embargo no se abrieron las mesas en ese colegio, sino hasta las 2 de la tarde. Y el argumento que utilizó la OMPE para abrir ese local de votación a las 2 de la tarde era que no había llegado el material de votación, lo cual era mentira, porque, repito, documentalmente se ha presentado la información de que sí había llegado. Entonces, eso no es negligencia. No, es delito. Y es más, yo inclusive como persona, como ciudadano, he sido testigo, de mi centro de votación fue en el Liceo Naval. En San Borja. En San Borja. Fui temprano cerrado, volví 11:30 de la mañana y sería cerrado. La gente gritó, abrieron la puerta, pero abrieron la puerta no para que se inicie la votación, no, para tenerlos en las escaleras. Sino para que griten adentro. Sí, no, y adentro no sí, la gente siguió gritando, claro. Llegó 2 de la tarde y tampoco la abrieron después de las 2 de la tarde. Y es posible que las actas, todo el material electoral, ya posiblemente ya estaba adentro de temprano. ¿Qué dice la ley cuando no se abre una mesa hasta la 1 de la tarde? No, en principio la ley decía hasta las 12. Hasta las 12. De manera, obviamente, en el uso del interés, protección del interés supremo del voto, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones interpretó que podían extender el horario hasta las 2 de la tarde para que se puedan instalar las mesas. Desde ya, eso ya es, para mí, personalmente, eso ya es un acto nulo, en principio. O sea, ¿por qué? Porque has jugado con la voluntad. O sea, la voluntad no solamente es quedarte 8 horas esperando para que votes, eso no es voluntad. Sí. Ahora, el tema es que cuando tú hablas de un tema de planificación, que esto habría sido orquestado y tal como ha venido desarrollándose, efectivamente, todos los datos que tenemos día a día nos revelan de que ha habido efectivamente actos que si uno ve aisladamente podrían tratarse de un tema de una negligencia de malos funcionarios de menor rango. Sin embargo, cuando ya se habla de planificación, estamos ya frente efectivamente a una organización criminal enquistada en la OMPE. Considero que, obviamente, que en toda entidad pública hay buenos y malos elementos. No hay que generalizar porque nosotros somos humanos, no podemos equivocar. Unos pueden confiar en un jefe, pero definitivamente es obvio, o sea, la realidad te dice lo correcto, que efectivamente dentro de la OMPE hay personas que están delinquiendo. Eso no hay que callarse. Eso lo saben todos, tanto los partidos de derecha como de izquierda. O sea, eso es así. Sí. Y el tema es, permíteme, para poder continuar, el tema es que ese tipo de cosas que señala Lucho, Francia, que son evidentes, han pretendido ser cubiertas por un sector de la sociedad que provienen básicamente de ONGs, y que sabemos que están vinculadas a organizaciones internacionales
que así como operan aquí adentro, operan afuera, lo cual nos lleva en este momento a hacer una brevísima digresión para presentar nuestra nuestro primer segmento en pleno programa. Lucho. La tremenda corte. Pero no vamos a dejar de conversar de este tema Por supuesto, no vamos a simplemente regresar. porque viene al cuento. Entonces, adelante. Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. The president has designated MS-13 as an FTO, a foreign terrorist organization, which gives enhanced capabilities to our government to try to interdict, understand their sources of funding, and how they are carrying out terrible misdeeds. Do you agree with that? Is MS-13 a foreign terrorist organization? Sergio Arauz is a Salvadoran journalist. I'm afraid he doesn't have an opinion on that. Thank you. No opinion? Okay. Designating them as terrorists does not exclude them from the protection of the law. So you agree they're terrorists and an FTO is warranted? I think that's a matter of policy, but human rights still prevail. Bueno, eso que hemos visto, Lucho, es parte de una audiencia pública que se ha realizado para evaluar a pedido de unas ONGs internacionales, de las que forma parte el señor Gino Costa, Sí. que han ido a exigir la liberación del 100% de los delincuentes que forman parte de la organización De los Maras terrorista MS-13, que son los Maras Salvatrucha, ¿no? O sea, no han ido a pedir mejoras de las condiciones carcelarias de los angelitos, ¿no? Han ido a pedir que los liberen. Sí, que ese es el estado de excepción, ¿no? Para ellos, porque están supuestamente incomunicados, no pueden ver a sus familias, pobrecitos. Pobrecitos, ¿no? Y hay una segunda parte que tenemos de este vídeo para poder completar. Adelante, producción. So what I talked about was crimes against humanity, and that requires, as I mentioned, that the attack be against civilians. If you were to use that lens, civilians mean anyone who's not a combatant, who's not a fighter. So, the jurisprudence of the International Criminal Tribunals is quite clear on this. So long as there's no armed conflict, all persons targeted are considered civilians, even if they have committed criminal acts. I don't think this man is a dictator. He got elected by 84% of the vote. And really a threshold question. And again, means do matter in how you get there. But why did the murder rate drop by 98%? I mean, taking bad people off the streets who murder and rape and maim and traffic, to me, is the essence of government. Now, you got to make sure you do it in a way that is above board. Due process rights need to be followed, which is why I'm trying to say, why did Joe Biden and Trump both come to the same conclusion that the bad guys are being prosecuted within the government? Let me also say, just as a matter of interest, I think, many of the prisons in Central and South America, I've been to Palmasaro prison in Santa Cruz twice, and there, just like they used to do in El Salvador under the Arena Party as well as under the FMLN, the prisoners ran the place. You know, they had cell blocks that they ran. In the case of that particular prison, the guards were on the outskirts and the prisoners were all inside. And I had an American that was trying to get out of that prison. I went to the prison and was shocked and dismayed by them. ¿Qué tal desazón genera este tipo de gente, no? Porque fíjate, los personajes que están allí en esa audiencia son abogados. Y ellos saben perfectamente la condición criminal de la gente por la cual está pidiendo liberación. O sea, ni a ti, ni a mí, ni a ningún abogado decente se le ocurriría pues pedir la liberación. Es como si acá en el Perú nosotros pidiéramos la liberación de todos los terroristas de Sendero Luminoso. Claro. Porque pobrecitos, ¿cómo los van a meter a la cárcel tanto tiempo? O sea, la desgracia que han hecho allá en El Salvador ha sido pues abominable. El día de hoy El Salvador es uno de los países más seguros del planeta Tierra y quieren devolver nuevamente a un estado de zozobra, de terror, donde la ciudadanía no podía salir ni de día, ni de tarde, ni de noche, porque en cualquier momento les pasaba algo.
¿Y quiénes son los defensores de estos delincuentes? Las ONGs. Sí, y no solamente eso, sino hay múltiples denuncias de ciudadanos salvadoreños que estaban sometidos a cobro de cupos Como por acá. el solo hecho de vivir. Así es. O sea, por vivir en un determinado barrio tenías que pagarle cupo. Un impuesto. Sí, un impuesto. Un impuesto delictivo, ¿no es cierto? Y por eso cuando le preguntan ahí a alguno de estos grandes defensores, un periodista, ¿no? ¿Reconoce usted la condición de terroristas de estos sujetos? Y le corta inmediatamente el abogado. No, él es periodista. Él no tiene por qué hablar de esto. Ah, pero sí va a hablar para que salgan liberados. De eso sí puede hablar el periodista, pero no puede calificar si es que son o no terroristas, cuando es evidente que son terroristas. Y lo peor, una abogada, lo cual me hace recordar que los personajes más recalcitrantes dentro de los pelotones de aniquilamiento de Sendero Luminoso eran precisamente mujeres. Mujeres, sí. Y como esta señora, ¿no? Recalcitrante. Dice que como no es ataque a población civil, el hecho de que en última instancia los puedan calificar como terroristas no significa que eso sea una justificación para violarles sus derechos humanos. Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, sí. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema? Porque esa gente, ¿no?, que pertenecen a esas ONGs llamadas o autodenominadas defensores de derechos humanos. Ojo, acá nosotros no vamos a chocar con los derechos humanos, porque el concepto de derechos humanos lo tenemos sumamente claro. La idea que ellos tienen de derechos humanos, ese es el grave problema. En otro programa vamos a hablar sobre el concepto de derechos humanos. Pero esta gente que aparece tergiversando, manipulando, torciendo el ámbito jurídico justamente para alcanzar los objetivos políticos que ellos se plantean y con ello tergiversan y desnaturalizan la esencia misma de la ciencia del derecho, esos son los que tienen sus conexiones en todos los países del mundo. Y nuestro país no es una excepción, porque aquí están las ONGs que se han encargado justamente de hacer defensa abierta de lo que ha ocurrido, que, como lo está diciendo el doctor de la Cruz, es manifiestamente delictivo y lo quieren presentar simplemente como pequeños errores administrativos, ¿no? Como han dicho los veedores de las de transparencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde la principal dirigente, la esposa del señor Gino Costa, precisamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí entraba tu pregunta, Lucho. Sí, efectivamente, regresando al tema local, en el tema de la planificación, sí se ve. A ver, empecemos por algo sencillo. Contratan una empresa para que trasladen, ¿no?, todos los el material. Todo el material electoral, ¿correcto? Ahora, ellos han cumplido parte de su trabajo, es decir, sí han distribuido. En mi mesa, por ejemplo, yo voto en el centro de Lima porque mi DNI todavía permanece con mi domicilio antiguo, donde vivía juntamente con mi madre. Se instaló tempranísimo, a las 7, 8 de la mañana. Yo llegué a las 8:30 y fui el primero en votar. Y es la misma empresa que trasladó el material y todo estaba en perfecto orden. Claro, y entonces uno se pregunta, ¿y por qué entonces en otros distritos que claramente favorecerían eventualmente? No estamos hablando de Caballococha. Claro. No estamos hablando de Sandia, de Ilave. Sí. No. Chacayuta, Santa Rosa, Chacayuta. No, Santa Rosa, Chacayuta. No estamos hablando de esos lugares. Estamos hablando de acá, de San Juan de Miraflores, de Pachacamac. Claro. Pero cuando yo recuerdo esto claramente, en la zona centro, por ejemplo, en distrito de Cercado de Lima, sí temprano abrieron las puertas para que la gente pueda ir a votar. Ahora, claro, ¿por qué? Porque el voto allí en Cercado de Lima tiene pues varias fuentes, puede ser de derecha a izquierda, no hay claramente un sector poblacional afincado ahí en el Cercado de Lima que va a votar por la derecha, por ejemplo. No hay forma, ¿no? Pero sí, para el lado de San Borja, para el lado de Surco, ¿no? Entonces, esto ha sido focalizado. No ha sido porque si la empresa transportadora hubiera tenido la responsabilidad, sería para todo Lima metropolitano. Claro, pero no solamente Lima, que es lo más cercano, porque la empresa radica aquí.
hubiera sido pues el problema en Huancavelica, Cerro de Paz, Ucayali, Loreto, o sea, los sitios más alejados del Perú, pero en ningún sitio alejado del Perú ha sucedido esto. Esto solamente ha sucedido aquí. Si el que puede lo menos, puede lo más, ¿cómo es posible que aquí estando... Ahora, hay otro dato, quiero dar un paso más en el análisis. ¿Cómo tú identificas qué sector poblacional va a votar por Porky o por Keiko o por Sánchez? Por los efectos políticos de la acción, pues. Por el trabajo previo Por eso es a lo que me estadístico. refiero. Exacto. Entonces se requiere gente que trabaje estadística, ¿no? Como Ipsos, por ejemplo. Entonces ellos sí han hecho un mapeo, un muestreo y han dicho, los focos de Porky está aquí. Y esos son los lugares donde curiosamente Así es. no se han abierto, no se han instalado las mesas. Exactamente. Esos serían los autores intelectuales. Claro, por ejemplo, ese esquema sí requiere una alta planificación, porque es un estudio previo. Hay un caso concreto, específico, que está reglamentado en el Código Penal. Es impedir a un elector ejercer su derecho al sufragio. ¿Qué es lo que ha pasado? Precisamente el solo hecho de abrir las mesas más allá de las 2 de la tarde ya es impedir el derecho de sufragio. O sea, está redondo, está consumado el delito, ¿no? Hay que identificar a los coordinadores de OMPE si fueron diligentes. Hay que ver las cámaras, en qué momento llega el material electoral a cada sede. En el plano probatorio, Víctor, ¿cómo demuestras la diferencia entre lo que podría ser un hecho puramente negligente de un hecho estrictamente doloso, es decir, meditado, planificado y ejecutado? Correcto. En el derecho penal, obviamente, hay 2 maneras de cometer el delito. Uno es el delito doloso, o sea, uno actúa con conocimiento y voluntad de realización del tipo legal. Yo voy a matar, para eso ideo el plan de cómo, en qué momento pasa la víctima, con qué lo voy a hacer, compro el arma y ejecuto el plan. O sea, es con dolo. En cambio, la negligencia ya también está, por ejemplo, para los delitos culposos, ¿no? El conducir sin observar las normas de tránsito, ¿no? Entonces, uno, al no observar las normas de tránsito, ocasiona el resultado en un atropello, por no detenerse en la luz roja. Entonces, eso puede ser mediante negligencia, impericia o imprudencia. Entonces, las penas son menores para los delitos culposos, y mayores para los delitos dolosos. En este caso específico, pues, un resultado electoral no vas a decir que ha sido negligente el hecho de alterar, de retrasar los horarios, de no repartirles el material electoral, etcétera. Entonces, todas esas conductas es evidentemente, o sea, un fiscal con un mínimo de preparación rápidamente puede determinar la conducta delictiva y los elementos probatorios para llevar a la cárcel a estas personas. Bueno, porque lo único que merecen son la cárcel estas personas. Sobre todo cuando la empresa Gálaga, la que ha sido sindicada como la negligente, ha demostrado que sus camiones estuvieron el día viernes, inclusive, esperando la repartición de el material para llevar a toda Lima. Y efectivamente han demostrado también documentalmente que ese material sí se entregó a tiempo. Entonces, esa imputación de negligencia a la empresa se cae de maduro y lo único que queda es una intencionalidad de que esas mesas no fuesen instaladas por las razones que expresó Lucho, ¿no? Sí, por las razones estadísticas, ¿no? Que ya estaban previamente establecidas. Otro dato fundamental allí, que en su momento también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones denunció, es que no tenían los supuestos coordinadores, no estaban presentes. Me refiero a los coordinadores de OMPE para el traslado del material. Ahora, no estuvieron electoral. por una de 2 razones, simplemente. O bien porque efectivamente hubo negligencia, alguien que se quedó dormido, o que no llegó porque no tomó su taxi a tiempo, lo que fuera. O la otra, recibieron la orden, ustedes no van a esa hora y se presentan más tarde. Yo creo que es lo segundo. ¿Y por qué razón? Porque nadie duerme pues hasta las 2 de la tarde, ¿no? Peor cuando tienes una responsabilidad, me refiero al funcionario de OMPE, que sabe que tiene que trabajar toda la madrugada, justo ese día,
No se va a meter Pero- una borrachera Claro, y lógico. dormir se quedó la bomba. todo el día. Claro. Ya, pero Lucho, eso implica, y Víctor, eso implica responsabilidad de estos sujetos, porque independientemente que sí se hubieran metido en la borrachera, que terminó generando que se durmieran la mona hasta la 1 de la tarde del día siguiente, cosa descartada, pero vamos a suponer que ese fuera el escenario. Ya fuera por eso, o porque realmente recibieron la orden de que no estén hasta la 1 o 2 o 3 de la tarde, igual ellos asumen responsabilidad Por supuesto. administrativa, Sí. civil y penal, que a la larga lo van a tener que hacer. Entonces, Claro. ¿quién en su sano juicio se come una responsabilidad de esta naturaleza, a no ser que se les haya pagado bien, ¿no? Claro. Y entonces aquí ya entra un indicio de la existencia de cohecho, ¿no? No hay lonche opinas de esa? gratis. Claro, no hay lonche No hay gratis. lonche gratis, Y menos definitivamente. cuando vas a asumir, pues, recibir una sanción. Mire, es que el cargo de funcionario público, tú asumes un cargo de funcionario público y te pagan un buen sueldo. Y estos sueldos de la OMPE precisamente son para que estén a dedicación exclusiva. Tienen sus bonos precisamente para que se dediquen al 110% a las elecciones, porque están administrando la voluntad popular. Y parece que esa es la parte que no han entendido. El sagrado servicio que tienen que brindar a la nación. No lo han entendido o no les importa, porque ya hemos perdido la conciencia total y Ese absoluta. también es un decrecimiento de los valores también. Ahora, yo tengo una teoría, Víctor, que me gustaría presentártela y someterla a tu consideración, y es la siguiente. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando de un término que involucra legalmente la afectación a 2/3 partes mínimamente del total de votos válidamente emitidos a nivel nacional. O sea, si ese fuera el caso, entonces se debería anular el proceso electoral, pero ese no es el caso, porque no se ha afectado las 2/3 partes. La otra alternativa es que se hubiera afectado, una tercera parte, dice la ley, y las 2/3 partes es que los votos hayan sido nulos o viciados. No estamos ni en una ni en otra situación. Entonces, no hay fraude per se. Pero sin embargo, es como los golpes de Estado, ¿no? Todo evoluciona, pues hasta la delincuencia también. Los golpes de Estado de nuestras épocas eran sacar los tanques, movilizar a las Fuerzas Armadas, meter bala, tomar el Palacio de Gobierno y cosas por el... Hoy día los golpes de Estado no son así. Hoy día no necesitas mover un camión portatropas para hacer un golpe de Estado. Ejemplo, Vizcarra, el 30 de septiembre del año 2019, hizo el golpe de Estado cerrando el Congreso de la República con la actuación del señor del Solar, y no pasó absolutamente nada. Y se hizo el golpe de Estado. Porque ahora los golpes de Estado son así, y con el apoyo de los medios de comunicación. Y ante la ignorancia y desconocimiento de la gente, que inclusive terminó aplaudiendo al señor Vizcarra. Entonces, así como han evolucionado los golpes de Estado, hoy día también, ¿por qué no podrían evolucionar las modalidades de fraude? Y entonces, aquí es donde viene mi tesis. Yo creo que esta gente ha tenido, por lo menos desde el año 2022, el tiempo suficiente para planificar la ejecución de lo que yo denomino un fraude molecular. Es decir, un fraude que solamente esté focalizado a determinados ámbitos electorales donde se sabía de antemano, por razones estadísticas, lo que señalaba Lucho Francia, que se iba a beneficiar a determinado candidato. Entonces, ahí es donde se ejecuta una serie de acciones tales como, por ejemplo, el ralentizar la apertura de las mesas de votación. Demoras, y con eso entonces lo que generas es el desgaste de los votantes. Se cansan y dicen, bueno, ya no voy a votar, pues finalmente. Se bajó para eso la multa electoral. ¿Cuánto, ¿cuánto es la multa? 35 soles para las zonas más bajas. Deprimidas. Ya, 35 soles. Entonces, ya pues, pagaré mi multa. En nuestra época, no pagar podía ser hasta 700 soles. Ahí sí dolía. ¿No? Entonces, no, voy a votar. Pero ahora, 35 soles son 3 cervezas. Ya, no tomaré 3 cervezas, pues ya me cansé de estar acá y me voy. Entonces, desmotivas el voto. Demoras,
cansancio de la gente en pleno verano. Entonces, ese ralentizamiento tiene un efecto específico. Y eso es precisamente lo que se ha hecho. Y ha acontecido, ¿y por qué le llamo fraude molecular? No solamente porque es pequeño, sino porque está focalizado en espacios específicos donde estadísticamente se sabía que iban a beneficiar a determinado o determinados candidatos. ¿Para qué? Para que restes esos votos y permitas, lo que tú decías, Víctor, que el candidato, más bien del otro ámbito, empiece la cabalgata con anforazos, porque se han dado casos de anforazos, y con la mayor cantidad de disminución de votos, no solamente porque no hubo votación, sino porque en el proceso de la digitación hubo también modificaciones, ¿no? Entonces, es un fraude quirúrgicamente realizado, donde no comprometes la totalidad de la causal de declaratoria de nulidad y no puedes declarar la nulidad. Y entonces sale pues un candidato a decir, por ejemplo, elecciones complementarias. Es que no puede haber elecciones complementarias porque las elecciones complementarias solamente se dan cuando se vaca a una autoridad o no se ha podido elegir a la autoridad en un momento determinado. Y este no es el caso. Entonces, legalmente hasta tienen toda la razón. ¿Qué te parece mi tesis? Comparto tu tesis, pero voy a la salida. El Jurado Nacional de Elecciones, cuando fui protagonista en mi mesa, ¿no? Fui protagonista ahí. Cuando iba a llegar las 12, la gente se desesperaba, menos la que conocía, y decía, bueno, a las 12, si no se instalan las mesas, ninguna se había instalado, entonces ya no valía el voto en todo ese colegio. Pero ¿qué pasó? En ese interín, el Jurado Nacional de Elecciones se reunió y dijo, se amplía la apertura de mesas hasta las 2 de la tarde. ¿Qué hizo? La ley no le permitía. Claro. El principio fundamental, el derecho al voto constitucional protegido. Y dijo, el cierre de las elecciones para poder votar es a las 6 de la tarde, era a las 5. Tampoco estaba en la ley. Pero él dijo, por un interés supremo, el derecho al voto, hago esto. Ahora, ¿qué puede hacer? Que establezcan los principios. Tanto los jurados electorales especiales, que no se laven las manos. Los jurados electorales especiales tienen que evaluar esas circunstancias, no tirar todo para el Jurado Nacional de Elecciones y tener la incertidumbre de la población. Esos jueces que están en los jurados electorales especiales también tienen responsabilidades y muy importantísimas. Claro. Este es el momento en que ellos tienen que administrar justicia electoral, pero tomando en cuenta de cómo va a quedar el país, porque esto no es una cosa tan sencilla. Ahora, el papel de los fiscales durante el proceso electoral. Se supone que el fiscal es el garante del principio de legalidad, pero fíjate, los fiscales tan deslegitimados en estos últimos años, ¿han cumplido o no han cumplido su papel? Antes de que me respondas, yo quisiera que vayamos aquí a nuestra otra nueva sección, Lucho, donde vamos a hablar de un fiscal precisamente. Sí. Adelante. Bueno, vamos a nuestro segmento A la Reja. El 2 de julio de 2024, el ciudadano Gustavo Flores interpuso denuncia contra el señor Franklin Tommy López, fiscal supremo provisional transitorio, designado en la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en razón de atribuirle no haber observado con diligencia el plazo legal para expedir dictámenes y acusaciones en el caso denominado Cuellos Blancos del Puerto, cuya investigación preparatoria concluyó el 31 de mayo del 2022. Sin embargo, a la fecha de interposición de la denuncia, el investigado no habría emitido la disposición correspondiente al requerimiento de acusación o sobreseimiento. Por otro lado, el investigado ha señalado que al asumir funciones verificó que el despacho a su cargo contaba con una carga de 92 carpetas fiscales, muchas de ellas calificadas como complejas, involucrando un número significativo de imputados y diversos delitos, lo que habría implicado la realización constante de actos de investigación y la emisión diaria de disposiciones, providencias y oficios. Asimismo, de la propia distribución señalada por el investigado se desprende que solo un número reducido de casos se encontraba en etapas de mayor exigencia operativa, como son la etapa intermedia,
16 casos, o de juicio oral, un caso, mientras que otros se encontraban en investigación preliminar, 58 casos, o etapa preparatoria, 13 casos, lo cual relativiza la alegada sobrecarga funcional en términos absolutos. En consecuencia, tras superar satisfactoriamente los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para los efectos de la graduación de la sanción, se concluye que la sanción de destitución constituye la respuesta sancionadora constitucionalmente válida y jurídicamente adecuada frente a la falta muy grave acreditada en el presente procedimiento disciplinario. Razón por la cual, en nuestra opinión, se debe dar por concluido el procedimiento disciplinario ordinario seguido contra el señor Franklin Tommy López por su actuación como fiscal supremo provisional transitorio de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, declarar la responsabilidad disciplinaria del investigado al haber incumplido sus deberes señalados anteriormente, incurriendo con ello en la falta muy grave tipificada en el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, al haber incurrido en excesiva demora en emitir su acusación fiscal en la carpeta reiteradamente indicada, afectando gravemente el debido proceso y la recta impartición de justicia en el ejercicio de su función fiscal. Lo que ellos han hecho es buscar mecanismos, forzar y ver de qué manera se pueden librar o pueden sacar al señor Corvetto. Lamentablemente, y debo reiterar que el señor se ha dejado manipular o se ha dejado maniatar, se ha dejado amedrentar, porque es preferible que la Junta Nacional de Justicia demuestre en su momento, como lo ha hecho con otras personas, incluso conmigo, que no nos hemos sometido al miedo y que termine suspendiendo o que termine destituyendo totalmente de manera inconstitucional. Es mejor morir de pie que agacharse, que claudicar en nuestras convicciones democráticas de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Es preferible así. Pero el señor nos ha decepcionado totalmente y yo creo que eso ha facilitado y ya va a seguir imponiendo lo que se denomina en teoría de política, de teoría política, la oclocracia, que es la tiranía de la población, la tiranía de los que salen a gritar, ¿no?, a las calles o salen a presionar incluso con una mala prensa, malos medios de información. Y esa es la oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre. A ver, primero, la Junta Nacional de Justicia ha destituido al fiscal Franklin Tommy López. ¿Por qué, Lucho? Bueno, lo ha destituido por haberse demorado 2 años en elaborar, en redactar una acusación justamente vinculado a los cuellos blancos. 2 años. Y lo que ha alegado es la excesiva carga procesal. O sea, el cuento de siempre. Sí. El cuento de siempre. Que es una verdad, sí, pero que ya el ellos Tribunal mismos Constitucional... generan. Claro, y que ellos mismos generan. Claro, porque aquí, como decía César San Martín en algún momento, entre broma y serio, canta el gallo y le abren investigación preparatoria. Sí. Maulla el gato y le abren investigación preparatoria. Entonces, claro, te llenas y te llenas de carga procesal y luego todavía reclamas la excesiva carga procesal. Que ellos mismos generan, porque además, fíjate que en muchos de los casos piden prisiones preventivas largas y ¿qué hacen los fiscales? Tengo 3 años para investigar. Y no hacen nada. Y no hacen nada. hacen absolutamente Se cruzan nada. de brazos y no hacen nada. Entonces, cuando llega el 3er año ya, ahí comienzan, citan a todo el mundo, ofician para que digan que están trabajando. Sí. Ellos mismos generan. Así es. Entonces, bien destituido Franklin Tommy. Ahora, él es representativo de prácticamente la personalidad de la gran mayoría de fiscales del Perú, porque, sin generalizar, ¿no? Pero lo cierto es que la gran mayoría de fiscales opera como este señor. Así que la gran mayoría de fiscales tendría ese destino que ha tenido este señor si es que algún día llegan a la Junta Nacional de Justicia. Y otra persona que también ha sido merecidamente destituida, claro, ella dirá pues que ha sido una venganza política y cosas por el estilo, pero en términos estrictamente jurídicos, la señora Delia Espinosa ha sido correctamente destituida. Porque ¿qué es esto de yo recibo la notificación, la leo,
no me da la gana de aplicar y digo, me parece que es inconstitucional y por lo tanto es inconstitucional. Y no lo Nosotros aplico. sabemos que eso no es así, ese no es el procedimiento. Entonces, desacatar una orden de una autoridad constitucional autónoma es causal de destitución. Y ahora que se ha convertido, por una situación pues, circunstancial que estamos atravesando en el Perú con la enorme, ¿qué te puedo decir? El enorme factor de reducción cada vez más acentuada de la formación de los abogados en el Perú, gracias a la existencia de universidades que no tienen realmente la condición auténtica de universidad y donde forman pues, cualquier cosa. Sí. Y cualquiera termina siendo abogado el día de hoy sin tener la menor formación y preparación jurídica, pero tienen el título de abogados. Y eso es a lo que recordarás, Víctor, Eduardo J. Couture, extraordinario maestro procesalista uruguayo y también filósofo del derecho, al referirse ya en la década de los años 50 del siglo pasado, de ese tipo de abogados que en esa época eran los menos, decía, esos abogados tienen un título profesional que en realidad es una licencia para delinquir. El día de hoy, lo que en esa época era minoría, el día de hoy es mayoría. Sí. Y esa gente es la que termina dándole el voto a la señora Delia Espinosa. Y como decana del Colegio de Abogados de Lima, cada vez más desprestigiado, qué pena, ¿no? Cada vez ha ido de mal en peor. De la Sale talla a defender lo indefendible y dice que Piero Corvetto hizo mal en renunciar porque el cargo es irrenunciable. Eso es completamente falso. Yo no sé si pueden ponerme, por favor, en pantalla el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Está ahí? Ya, listo. Ahí está. Fíjense, quiero que ustedes, por favor, televidentes, lean con nosotros, porque nosotros no venimos a hacer como algunas personas hablan lo que se les ocurre, ¿no? Sin tener conocimiento del derecho. Nosotros aquí con la ley en la mano. Y textualmente, ¿qué dice este artículo 10 de la Ley Orgánica de la OMPE? Dice: el ejercicio del cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es incompatible con cualquier otra función pública excepto la docencia la docencia a tiempo parcial. Punto, seguido. Y aquí es donde viene la sustancia precisamente. El cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable, pero ojo, pestaña y ceja, durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular. ¿Cuál es la consulta popular? La vacancia de autoridades. O sea, el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales solo es irrenunciable en esos dos casos. O bien cuando estamos en referéndum, o bien cuando estamos en un proceso de vacancia. ¿Hemos estado en referéndum? No. ¿Hemos estado en vacancia? Tampoco. Por lo tanto, entonces, ¿puede renunciar o Sí no puede puede. renunciar el jefe? Y entonces, ¿de qué están hablando estas personas? Sí puede renunciar. Pero fíjate, esta señora Delia Espinosa sale a desinformar y como la gente no tiene pues la ley a la mano, ni siquiera la conoce, entonces dirán, bueno, si lo dice la decana del Colegio de Abogados, debe ser cierto. Pero, imagínate, esa persona tan peligrosa con esa función que está cumpliendo de desinformación y de mentir abiertamente y sin rubor alguno, ha sido fiscal suprema del Ministerio Público y ha sido fiscal de la Nación, por el amor de Dios, y durante largos años fiscal superior. Entonces, esa es la calidad de fiscales que mayoritariamente tenemos. A lo Franklin Tommy López, o a lo Delia Espinosa, o a lo José Domingo Pérez, Rafael Vela, todos ellos prácticamente cortados con la misma tijera, con una deformación del derecho tan clamorosa que entonces nos lleva a formular esta pregunta, Víctor. ¿Cuál ha sido el papel que ha cumplido el Ministerio Público en este proceso electoral
donde se supone que se debían haber desplegado a más de 6,000 fiscales a nivel nacional. ¿Para qué? Para cumplir la misión que tiene el Ministerio Público y que es la más importante: garantizar el cumplimiento y la vigencia del principio de legalidad en el proceso electoral. ¿Cumplieron ese objetivo? No, porque evidentemente en las experiencias que uno ha tenido, ¿no?, que uno ha vivido en esta jornada electoral, ¿acaso se ha hecho público algún acta fiscal que diga 7 de la mañana debió abrirse y yo estoy constatando que no se abrió la puerta del colegio, del centro de votación? 12 del día, 2 de la tarde, tal mesa no se abrió. Entonces, yo creo que había una negligencia también del Ministerio Público en ese aspecto. Son cosas tan elementales. ¿Negligencia o también parte del...? Tendríamos que encontrar la evidencia para decir que ha sido dolosa la conducta de los fiscales, o que algún fiscal habría o hubiere digitado para que no hagan nada, porque también los delitos se cometen por omisión, claro, omisión de acto funcional. Entonces, es evidente que por ahí también hay una línea que tiene que investigarse, la conducta de cada fiscal en cada centro o grupo de centros de votación. Sí, tienes razón, no hay ni un acta, o por lo menos no se conoce. Le pediría al fiscal Tomás Aladino Gálvez, que hasta el momento me parece a mí, en mi opinión personal, que estaría siendo objetivo, que pida eso, ¿no? Eso sí puede pedir, claro, información a sus inferiores. Claro. Que ponga esas actas a la luz de la población. ¿Qué hicieron sus fiscales? Claro, ¿cuántas actas se levantaron? Y dando cuenta precisamente que en determinados lugares no se abrieron las mesas de votación. ¿Cuántas actas hay? Porque es importante este levantamiento de actas, porque es medio probatorio. Es medio probatorio para acreditar justamente el delito electoral. Así es. Desfilarán entonces todos los fiscales que han omitido elaborar esas actas de incidencias donde hay indicio de delito porque alguna cosa ha perturbado la apertura de esas mesas o de esos centros de votación. Desfilarán pues denuncias contra los fiscales, ¿no? Para que cumplan su función o por no haber cumplido su función. Ahora, finalmente, Víctor, uno de los candidatos, el que se ha visto afectado precisamente con este fraude molecular, como le llamo yo, ha interpuesto denuncias penales y bueno, también demostrando tener más capacidad para calentar su razonamiento antes que aplicarlo fríamente, que es lo que exige la situación en este momento. Ya había planteado pues una serie de acciones, como por ejemplo la intervención de la OMPE a través de peritos especializados en materia informática para verificar los servidores, cómo estaban funcionando y cosas por el estilo, porque se habían registrado cosas extrañas. A estas alturas, cuando la OMPE ya ha cerrado los conteos y la cosa está consumada, ¿tiene ya algún sentido la tramitación de digo en términos políticos, ¿no? Porque en términos jurídicos, claro, va a seguir el proceso y de acá a 15 años pues saldrá una sentencia, si acaso sale. Y a lo mejor eventualmente lo encuentran responsable el señor Corvetto, pero mientras tanto de acá a 15 años, cuando se acabe el proceso, ya hemos tenido 20 presidentes más, uno más seguido que el otro por vacancia seguramente, es lo que va a pasar en los próximos años. La reacción del Ministerio Público ha sido tardía, definitivamente, ¿no? Porque allanar ahora la casa de los funcionarios de OMPE, bueno, si hubieran habido casos, documentos, cosas que puedan servir para la investigación, pero ya no están, sencillamente. Se han demorado 10 días, ya no están, sencillamente. Es inocuo esa diligencia. Dame tu teléfono, a ver, voy a llamarme tu teléfono, ¿qué llamadas hiciste? No voy a usar tu teléfono pues para coordinar que no abran estas mesas o que se demoren en abrir estas mesas o estos centros de votación por teléfono, ¿no? Son órdenes directas que se podrían haber dado, ¿no? Entonces, la verdad que la actitud, la actuación del Ministerio Público ha sido tardía para recabar los elementos de convicción mínimos para que se pueda plasmar una investigación por delitos de fraude electoral, ¿no? Se pudo haber, como se especulaba muchísimo a partir de algunos pedidos que se hicieron el día 13 de abril, ¿se pudo haber logrado la detención en flagrancia delictiva del señor Corvetto, no sé, el 13, el 14? Sí, por supuesto. Y no se hizo, ¿no? Por supuesto, no. Eso fue demorado. Fue demorado. Las causas, que a veces pues los funcionarios públicos tienen su posición política y
¿no? También ahí, y Pero lo cual no debería ser. Eso es lo que lleva a la Lo cual no desazón, ¿no? debería ser. El fiscal que está a cargo de esta investigación, un señor de apellido Martínez, esperó a que el señor Corbeto renunciara para recién actuar. O sea, cuando el muerto ya está enterrado, recién entonces empieza la actuación. Eso ya no tiene pues mayor sentido. Claro, no tiene mayor sentido, pero sabemos que obviamente será un poco tardío, pero se va a saber. Sí, pero cuando ya... Abrigamos la esperanza de que esto se sepa por el bien de la población, por el bien del país. Pero ya será por razones históricas, ¿no? Bueno, pero el país está por delante, las futuras generaciones que vienen, hay que preservar el futuro del país. Y en ese afán hay que seguir bregando y hay que seguir pidiendo que todo esto se esclarezca, que se haga la verdad. Eso es lo más importante. Lucho. Bueno, sí. Justamente sobre este tema, esta intervención tardía del Ministerio Público, también se suma el rechazo que hizo el juez respecto de la detención, ¿no? Cuando claramente esto debió darse por el juez Chuyo. Sí, el juez Chuyo. Que ya tiene antecedentes. Él es el que benefició a la señora Villarán, sí, para que fuera al sur a nadar a su casa como sirena, ¿no? Tiene su corazoncito seguramente, ¿no? Sí, sin duda. Pero el tema es que esta respuesta también es extraña, ¿no? Porque el tema del pedido de detención preliminar, obviamente uno abrigaba la esperanza de que sí, pues no, una orden de detención contra todos los altos funcionarios, incluido Corbeto, y por lo menos para ver si pueden cantar o no. Pero en otros casos, fíjate que sí lo hacen, cuando está de la vereda de enfrente. Fíjate, nomás compara tú el caso mediático de este jovencito que ocasionó la muerte de una deportista en Miraflores, ¿no? Fíjese usted, compare usted con el tamaño delito contra la voluntad popular de cientos de miles de ciudadanos peruanos, sí, que se levantaron temprano, dejaron de hacer sus cosas, se organizaron familiarmente, gente modesta, gente de todo nivel, y resulta que le tenían preparado un fraude. El fraude, como usted dice, ¿no? Molecular, ¿no? Porque es otro tipo, ha evolucionado. Han evolucionado los fraudes, ¿no? Como los golpes de Estado. Como los golpes de Estado. Entonces, fíjese usted la gran diferencia. En el caso más importante, donde los agraviados, ¿a qué equivale, y un punto de vista ya personal, ¿no? ¿A qué equivale este hecho tan delictivo de retrasar el horario de apertura de las mesas y el fraude que considero que todavía sigue? ¿A qué equivale? Equivale a la desazón de una población que estaba esperando, que iba feliz a votar, porque era su domingo. Y eso es la magnitud del daño que ha ocasionado a la población, la pérdida de la esperanza, la pérdida de la esperanza en un mejor país de toda la población. Si no, no estuviéramos hablando, no estuviéramos acá criticando. ¿Por qué? Por unos cuantos funcionarios que dejaron de cumplir sus funciones y se pusieron de acuerdo precisamente para hacer estos actos. Esperemos que todo esto se esclarezca y se determinen a los autores. Por lo pronto, jurídicamente, hay mucho por desentrañar, ¿no? Bueno, Víctor, te agradecemos mucho por tu presencia. Y no te vayas, por favor, quédate con nosotros, porque vamos a ver nuestro tercer segmento, Lucho. ¿Cuáles son? Vitamina jurídica. Y justamente con nuestro invitado. ¿no? Adelante con la cuña, muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Adelante con la cuña. Bueno, un tema muy importante en el derecho penal y que atañe a las personas, a los ciudadanos que tienen problemas judiciales en el ámbito penal, es el tema de la prescripción de la acción penal. Esto que tiene que ver con un derecho constitucional, que es el derecho al plazo razonable. Bien, sabemos nosotros que en el Código Penal están tipificados, consignados, citados los diversos delitos, desde el homicidio, las lesiones, las estafas, el terrorismo, el fraude, la colusión, el cohecho, etc. Y también hay delitos menores y hasta faltas. Entonces, también sabemos que
la justicia tiene dos operadores fundamentales para investigar los delitos: el Ministerio Público, conocido como la Fiscalía, y el Poder Judicial, que es el encargado de sentenciar o absolver. Pero para esto la ley y la Constitución le concede un plazo para que puedan investigar y sancionar, obviamente. Pero no se trata de dejar las conductas impunes o sin ninguna sanción, sin ninguna investigación. Entonces, para que consideremos nosotros que existe un plazo razonable, tenemos que tener en cuenta la pena mínima y la pena máxima que tiene cada delito. Por ejemplo, en el caso clásico del homicidio, tenemos una pena mínima de 6 a 20 años. Entonces, y también tenemos otros delitos, por decirte, el cohecho u otros, que pueden tener una pena de 6 años como máximo, ¿no? Y una pena mínima de 3. Entonces, para efectos de que opere la prescripción de la acción penal, o sea, que se le pasó la oportunidad al fiscal y al juez de sancionar, tenemos que guardar la referencia al máximo de la pena. ¿Y cómo se calcula esto? Si el día de hoy se comete un delito que merece una pena, por decirlo así, de 8 años, entonces se descubre eso de acá a 2 o 3 años, tenemos que tomar la referencia de la pena máxima. Si la pena máxima es de 8 años, entonces, y se interrumpe porque la Fiscalía tomó conocimiento de la noticia criminal, entonces se interrumpe el plazo de la prescripción. ¿Por qué? Porque esto debería prescribir a los 8 años. La ley dice que debe aumentarse una mitad, o sea, a los 12 años. ¿Qué significa esto? Que el Poder Judicial y la Fiscalía tendrían 12 años para poder sancionar el delito. ¿Y qué pasa ahora? Que hace 3 años se dio la ley denominada Soto, que dijo, bueno, el Poder Judicial tiene problemas, la Fiscalía tiene problemas, muchos expedientes, entonces hay que aumentarle un año adicional. ¿Y qué hicieron? Para los efectos de la contabilidad, en un ejemplo de una pena máxima de 8 años, se interrumpe, se le añade una mitad, serían 12 años, 8 más 4, pero se le agrega el año adicional para que fue dada por la ley Soto, serían 13 años para que pueda prescribirse la acción. ¿Qué significa? Que después de ese plazo ya, si es que el Poder Judicial o la Fiscalía no ha podido hacer justicia, entonces el ciudadano, el que estaba bajo investigación, bajo proceso, puede deducir una excepción de naturaleza, perdón, una excepción de prescripción para decir, bueno, se le acabó el plazo, yo tengo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y por tanto pido el archivamiento. Y de eso se trata. Entonces aquí hay un problema. Este plazo transcurrido ha generado, precisamente por carencias en el Ministerio Público, en la falta de diligencia y del Poder Judicial, de que se llenen de casos y no quieran prescribirlos, a pesar de que ya pasó el tiempo. Entonces, este no es un problema del justiciable que entorpece la investigación, sino de los operadores de justicia, y por eso es precisamente que se dio la denominada llamada Ley Soto, que a la actualidad ya su constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí se ven dos derechos que tienen que respetarse fundamentalmente: el derecho al plazo razonable y el debido proceso. En eso consta la defensa y en eso constan las garantías que la Administración de Justicia debe brindar a los justiciables. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presencia, por haber estado con nosotros en este programa, y también nuestra gratitud a todos ustedes que siguen confiando en estos servidores, los Luchos, y que con mucha expectativa regresamos nuevamente a la pantalla, ahora con este nuevo formato de podcast. Lucho. Sí, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Efectivamente, estamos ensayando esta nueva propuesta para todos ustedes, procurando siempre dotarles de la información fundamental para que conozcan un poco más del derecho. Por eso que somos los Luchos en términos legales. Muchísimas gracias por nuestra presencia y bueno, será hasta la siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Permiso.